Hemos quedado que vamos a trabajar todos estos factores que regulan la imagen Doppler en el equipo y vamos a identificar los componentes que vimos en la ecuación, cómo manipularlos aquí en el equipo. Entonces vamos a trabajar con una imagen real de abdomen y vamos a ir viendo las distintas opciones dentro de la imagen real. Voy a usar el preset tal cual viene de fábrica, porque hay una imagen ampliada que me puede quitar algunas funciones que quiero ilustrar acá de parámetros de imagen. Entonces, bueno, vamos a partir de la imagen tal cual viene de fábrica, como les dije. Transductor, un convexo 2D en la aplicación de abdomen. Entonces aquí tenemos una imagen real de un abdomen, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Se trata de la parte vascular, porque vamos a regular parámetros de Doppler. Ahora, en modo 2D, este es un caso donde acaba de almorzar y toda la comida está aquí siendo reflejada. Y una cantidad de aire impresionante. Bueno, aquí hay una estructura vascular. Bien, entonces, miren. Habíamos hablado del PRF y del tiempo de vuelo. PRF y tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo. Si vamos a ver en la estructura vascular, es el tiempo de vuelo ida y vuelta. Desde que se emite a que regresa al transductor. Ahora, el tiempo de vuelo es inverso al PRF. En el modo B o 2D, ¿quién regula el PRF? Lo regula los cuadros por segundo. Y aquí está, aquí en este parámetro. Vamos a señalarlo con la flecha. Tiempo de vuelo. Y PRF está centralizado aquí. 25 hercios. Ahora, ¿cómo se modifica en función de qué? Miren, fíjense. Ahora aquí hay un compromiso en la formación de la imagen modo B, que es el ancho del sector y la cantidad de líneas. La cantidad de líneas yo no la puedo regular, porque la cantidad de líneas es el fabricante, de acuerdo al número de cristales o al número de particiones que tenga el cristal, si es single crystal. Mientras más particiones, pues más lento es este escaneo, tac, 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 y salta. Tac, 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 y salta. Mientras más densidad de líneas haya, pues sí hay, en cuanto a físicas, no densidad de líneas, de cantidad de cristales, sí hay un tiempo que se tarda en llenar y crear todas estas líneas y saltar. Eso yo no lo puedo regular porque cada transductor viene con una cantidad de particiones o cristales. Mientras mayor sea, mejor es la imagen. Ahora,
El otro aspecto, el ancho del sector, eso sí es un parámetro que está a ser regulado por el operador. Aquí se llama área de escaneo, miren. Fíjense cómo, aquí estoy al 100%, aquí estoy al 100% y tengo 24 hercios. Si yo lo estrecho, tengo 59 hercios. Ahora, esto también depende de esta profundidad, y ahí es donde está el juego. Él emplea menos tiempo en hacer este barrido y saltar, hacer este barrido y saltar, pero tiene que emplear tiempo en hacer llegar al máximo de profundidad el tiempo necesario para los secos que se generen a este nivel de profundidad que previamente lo he fijado. Entonces, la máxima profundidad a la que puede llegar este equipo, miren, cuando yo hago esto, tengo 45 centímetros. 45 centímetros y miren el rango en que varía este PRF, que es el frame rate, en el modo B. En el modo B jugamos ancho del sector, regulación de la profundidad, y eso me da, el ecógrafo fija este valor de acuerdo a esta profundidad y a este ancho del sector. Obviamente, así no se trabaja, porque miren ahora dónde está la aorta, y esto está por gusto aquí. Entonces yo recupero mi ancho del sector, si lo llevo al 100, ¿qué pasó ahora? Aquí sí es notable cómo varió el PRF, que es el frame rate, en modo B. ¿Por qué se puso tan lento? Porque mira la profundidad. Yo le dije al ecógrafo que yo necesito los ecos hasta esta profundidad. Él reguló este parámetro en función de esta profundidad. Le di el máximo de ancho del sector, y aquí está en área escaneada al 100%, pero no puede subir más el PRF que de 9 hercios hasta tope. ¿Por qué? Porque miren todo el recorrido que tiene que estar preparado el ecógrafo para procesar el tiempo desde que sale, rebota y llega. Porque ¿qué trata de que no puede suceder? Porque entonces no hay imagen. Durante el tiempo de espera, que es el tiempo de emisión hasta que llega, no puede haber una segunda emisión. Luego él tiene que acomodar este recorrido y saltar a este tiempo, porque no puede superponerse una emisión a una recepción, porque entonces no hay imagen. Y aquí está la aorta, miren, así tampoco se puede trabajar. Entonces, ¿a dónde regulamos la profundidad? A el rango de la imagen el rango de profundidad por el que está saliendo la imagen que yo voy a trabajar. ¿Dónde está un rango de profundidad que yo no voy a trabajar? Aquí. Entonces yo voy a ganar, miren, PRF, lo que es frame rate, aquí, ¿ven? Lo regulé en base a la estructura que yo quiero representar. Ahora tengo, miren, gané en PRF. ¿Qué me da este PRF? Me da resolución temporal. Voy a ver una estructura vascular y por lo tanto, cuando yo ponga el modo de imagen que sigue, que es el Doppler color, tengo que tener suficiente PRF de modo B, que es frame rate, para que haya una resolución temporal sincrónica al movimiento de la sangre en el ciclo cardíaco. Entonces, para esta imagen todavía yo puedo
trabajar de esta manera. Y miren cómo ya tengo un frame rate más adecuado. La resolución temporal la mido con que la secuencia de cuadros de mi escaneo respondan que no se superpongan cuadros. Entonces, número de foco es otra variable, número de foco. Número de foco ya eso lo habíamos hablado, miren. Miren cómo se redujo el PRF o frame rate del modo B solo con el número de foco. Y aquí ahora perdí toda la resolución temporal. Mira, si yo me quedo quieto, la resolución espacial es bárbara, porque de eso se trata la focalización, de la resolución espacial. Pero no hay ninguna resolución temporal porque él superpone imágenes. Miren, yo me muevo rápido y se superponen imágenes. Entonces, por eso es que no puede haber esta cantidad de número de foco. Y solo me quedo con uno y la línea focal a nivel de la estructura que yo estoy examinando, que es una estructura vascular abdominal que no queda de otra que sea la aorta en este caso. Entonces, ahora volví a restablecer mi original PRF o frame rate en modo B. Bien. Primer modo, modo A. Frecuencia del transductor, frecuencia del transductor. La frecuencia del transductor en este equipo sí está con un valor numérico que está aquí. Ahora, frecuencias del transductor. Cuando hay mucha grasa, personas obesas, esto queda en la profundidad y entonces es un factor que me es difícil de poderlo acercar la estructura que quiero más superficial. Aquí habría que buscar otra ventana, por ejemplo, miren, aquí está la aorta, más profundo, no me conviene esta ventana, porque di profundidad y yo lo que trato es de reducir profundidad para ganar en PRF. Entonces, la frecuencia del transductor depende también de las armónicas. Aquí quité todas las armónicas y perdí definición. Y aquí estoy a una mínima frecuencia. Ahora fíjense cómo también influye. Lo que trato es de introducir la cultura ecográfica de ver los parámetros uno influyendo sobre otro. Bajé la frecuencia del transductor, miren lo que pasó con el PRF o frame rate, mucho más favorable desde el punto de vista de la resolución temporal, ¿ven? Solo con bajar la frecuencia del transductor. Menos frecuencia, menos definición, menos resolución, pero mayor llegada en la profundidad de los pulsos, se disipa menos. Ahora, aquí hay un máximo de frecuencia sin armónica. Vean, máximo de frecuencia, frame rate. Mínimo de frecuencia, frame rate. Fíjate que en este rango de 2.4 MHz a 4 MHz, sin armónica, no hubo variación de frame rate. Ahora, armónica. Esta es una armónica. Tengo mínima frecuencia, más penetración, máxima frecuencia. Aquí en esta armónica tampoco hubo variación del frame rate. Y ahora vamos a la S armónica. Entonces, miren, la S armónica
puedo apreciar que me gana en definición, en efecto me gana en definición, pero sacrificó frame rate, ¿ven? Importantemente. Ahora estoy en esta frecuencia mínima, más penetración, con mejor definición para esta armónica, pero bajé el frame rate. Aquí no lo bajé significativa, es decir, no bajó el frame rate con este aumento de la frecuencia de emisión. Entonces, a escoger en base a criterio visual, pero sabiendo qué voy a ganar y qué voy a sacrificar. Aquí, si uso esta armónica, ¿sacrifiqué apreciablemente la definición? No, en mi criterio no. Y gané frame rate. Bien, ahora yo trabajo con esta armónica y me doy el gusto. Como no es una persona obesa, ¿para qué voy a trabajar con 1.7 de frecuencia de emisión? Lo voy a dejar al máximo posible para esta armónica y da este frame rate. Bien. Entonces, ¿a qué llegamos? Foco 1 a nivel de la estructura. Y eso me mejora la resolución lateral. La resolución lateral es la resolución lateral aquí. Que sean diferentes las estructuras, que son diferentes en este plano. Entonces, foco esta armónica a esta frecuencia, que es la armónica que está aquí, HAR. La otra se llama S armónica, para no perder resolución temporal. Y profundidad, distancia. Ya yo le dije al ecógrafo que solo codificara hasta 10 centímetros de profundidad. Por lo tanto, él reguló este frame rate de manera que los ecos puedan llegar y él captar la ida y el regreso hasta 10 centímetros. Vamos ahora al modo de imagen de Doppler color. Doppler color. Bien. Entonces, vamos a ver el Doppler color. Fíjense que aquí sí hay un aliasing. Entonces, primer aspecto inevitable. Que cómo tengo la relación de ángulo, con respecto a este vaso. Como tengo un barrido convexo, el que varía el ángulo sobre este vaso de incidencia es el propio barrido convexo. Miren, aquí hay un punto que es 90 grados. Aquí hay ángulos mayores de 90 grados y ángulos menores de 90 grados. Menores de 90 grados, 90 grados, mayores de 90 grados. Y eso está dado por esta angulación que introduce la propia emisión de los haces o los pulsos de ultrasonido desde el transductor. Bien. Entonces, tamaño del cuadro color. Si yo hago esto, vamos a quitar la flecha. Tamaño del cuadro color. Si yo hago esto, de 59 bajé a 15 hercios. En el PRF o frame rate del modo B. El PRF del modo Doppler, que es diferente, está determinando esta escala de centímetros por segundo y esta escala en frecuencia, que es lo que es el PRF. ¿Ven? Esta. Entonces, el ecógrafo vuelve y acomoda este PRF a lo que yo le ordené que barriera, que es en toda esta extensión.
Aquí hay un desajuste del color por el aire que está contenido en el abdomen de el modelo que hemos escogido. Ahora, vamos a ir variando el cuadro color. Al ir variando el cuadro color, ahora tengo 25 hercios, miren. 15 hercios para 1.19 kilohercios de PRF de Doppler. Ahora hago esto y gané el doble en modo B. El doble en modo B. Ahora esta es la posición. Entonces, tengo 30 hercios para la resolución temporal. ¿Qué me falta aquí? Vamos ahora al PRF de Doppler, que está igual en 1.19 kilohercios. Ahora yo lo regulo directamente a él aquí en la escala. Miren, si yo bajo más la escala es un desastre. Y ahora aquí tengo 0.07 kilohercios en la pantalla a la derecha. Voy subiendo la escala y voy ganando en el borde del color dentro del vaso sanguíneo, pero no tengo definición del flujo en la escala positiva o en la escala negativa. Escala positiva roja, escala negativa azul. Ahora miren, ahora es cuando yo tengo el efecto bien visible de cambio de color por cambio de ángulo, miren. Entonces, ¿dónde se forma el color en la escala positiva y dónde se forma el color en la escala negativa? En la escala positiva está de este lado. Si en la escala es positiva es porque el ángulo con lo que el sonido llega y va el flujo es menos de 90. Y en la escala negativa es porque el ángulo entre la línea de sonido y a donde va el flujo es mayor de 90. Menor de 90, mayor de 90. Y menor de 90, coseno positivo, rojo, positivo. Mayor de 90, coseno negativo, azul, negativo. ¿Para dónde va este flujo? Para izquierda del operador a derecha. Aquí está la cabeza del modelo y los pies. La aorta necesariamente es para acá, pero no es porque yo no lo tengo que adivinar, tengo que seguir el razonamiento. Tiene que ser coherente el trabajo que tiene el equipo programado con la fórmula de Doppler con la fisiología. Tienen que ser coherentes. Entonces, ¿qué modifico al modificar el tamaño del cuadro color? Fundamentalmente aquí. Y el PRF lo regulo individualmente, directamente yo, en la escala de los ajustes de Doppler. Aquí ya quité el aliasing. Es decir, que ya hay correspondencia entre estos valores de centímetros por segundo a los reales valores en centímetros por segundo que tiene esta aorta. Si ya yo subo más la escala, corro el riesgo, de que la representación con el color no es completa. Deja vacíos porque los valores máximos de velocidad dentro de esta escala que he puesto de 120, que corresponde a 7.9, prácticamente 8 kHz de frame rate, de PRF, superan demasiado el real flujo, la velocidad de flujo que pasa por acá. Entonces, mi rango está como lo puse, 50, 45 y no hay aliasing todavía. Es inevitable que salga rojo y que salga azul por esta angulación. Bien, que la introduce el propio transductor. Ahora,
espectro. Si yo ahora activo el espectro, entonces lo peor que yo puedo hacer es tratar de tener un espectro aquí, porque este es el punto frontera donde prácticamente son los 90 grados. Entonces, o lo tomo y aquí es donde yo angulo, miren, aquí es donde viene el tema del ángulo. Aquí en este momento lo que me conviene es cerrar el ángulo, no abrirlo, miren. Esto es disminuir el ángulo y eso me reduce la capacidad de PRF. Y esto es aumentar el ángulo, me aumenta la capacidad de PRF. Lo otro es bajar la frecuencia del transductor. Si yo bajo la frecuencia del transductor, aquí está en 2, tengo un PRF de 2.8 kHz. Si yo subo la frecuencia del transductor, de 2 a 2.5. Ahora tengo un PRF de 3. En onda pulsada de 3.57. Entonces, aquí vean cómo bajo la frecuencia del transductor o la subo. Ahora, trabajo con un ángulo más cerrado hacia acá o con un ángulo más abierto y entonces voy por acá. Bien, ahora cuando yo ponga el espectro, vamos a quitar un momentico, vamos a rescatar la imagen del vaso. Aquí, color, inclino, pulsado. Ahora yo le tengo que decir al equipo con qué ángulo estoy trabajando. Ángulo. Entonces, como está en la parte azul, está trabajando con el ángulo negativo. Ángulo menos 67 grados, cuyo coseno va a ser negativo. Entonces, ahora, vamos al espectro. Invierto. Aquí hay un aliasing. Este es un aliasing que se corrige muy fácil, porque es el aliasing entonces aquí, si yo toco trackball, él me activa, eso ya lo habíamos hablado en otro video anterior. Como invertí el espectro, invirtió el color. ¿Por qué se reconoce un aliasing? Porque está cortado y en la escala que no corresponde sale un flujo que no corresponde a esta escala. Bueno, esto si fuera un Phantom se hacía mucho mejor. Volvemos a reubicar. A ver, empiezo otra vez en 2D. Entonces, miren, fíjense que según yo abordo, mira, ya hay profundidades diferentes. Pero el equipo está programado para la escala de 10 centímetros y admite el 59 Hz de frame rate para esa profundidad. Entonces, aunque salga más profundo,
para los efectos del modo B no tiene variación. Para los efectos del Doppler sí, porque esto implica que yo pongo más profunda la caja color. Ahora estoy en un PRF de 2.9. Entonces aquí, pulsado, ángulo, menos 67 grados, espectro. Hay una forma que es la línea base primero, es lo más simple aquí, ¿ven? Ahora, si yo abro el ángulo, mire, ahora estoy en otra posición y aquí cerré más el ángulo. Entonces, ángulo, si yo lo invierto, aquí tengo menos rango para bajar la línea base. Aquí es donde yo debo de aumentar entonces el PRF. Y ahí me da chance de aumentar el PRF, mire. Ahora, ¿qué PRF es el máximo en esta profundidad? Vamos a ver qué PRF es el máximo. Miren, fíjense, aquí prácticamente ya no detecta flujo porque el rango en que estábamos es 10 veces menor que los 1000 que están ahí. Si yo toco trackball, ¿qué apareció ahí? Apareció el high PRF. ¿Por qué apareció el high PRF? Bueno, porque yo le estoy diciendo al ecógrafo que yo necesito escala superior a la que determina por esta profundidad. Entonces él asigna el espectro que inicialmente salió de aquí, lo asigna aquí, para que este PRF llegue a este nivel de escala, para este ángulo y esta frecuencia del transductor. Si yo varío el ángulo, vean cómo aumenta la escala. Si toco aquí, tengo mucha mayor escala. No es la necesaria para este flujo, pero quiero que vean el efecto, miren, hasta 2000. Ese flujo solo se logra en una estenosis valvular cardíaca brutal, para que lleguen velocidades de esta naturaleza que en un vaso periférico no se logra. Entonces, fíjense el efecto del ángulo. Ahora, si yo varío la frecuencia, miren, si aumento la frecuencia, redujo. Ya estamos en 1500. Si vuelvo y bajo la frecuencia del transductor, aumento. Es decir, los recursos que yo tengo para aumentar escalas cuando se agota el del PRF. Donde esto deja de funcionar es con el simultáneo. Ahí no hay manera. Simultáneo, miren, no hay manera aquí. Este es el rango máximo que llega, mira. No hay más ángulo. No es el caso que yo necesite esta escala para este flujo. Es para que vean cómo los recursos hay que razonarlo. Si yo utilizo el simultáneo, que es el modo triple, tengo bastante limitante con la escala. Independientemente de la frecuencia, aquí está en el mínimo, aquí está en el máximo. Si subo la frecuencia, redujo más la escala. Si bajo la frecuencia, aumento más la escala. Pero en modo simultáneo no da más. Si yo quito el simultáneo, ahí tengo más chance. Si necesito más escala, él va a hacer uso, ven, del high PRF. Ahí está, ¿ven?
Y ahí es donde yo logro los 2000. Si varío la frecuencia y varío el ángulo, logro más. Bueno, eso es en síntesis los aspectos que quería tratar, tratando de responder o de ilustrar en el manejo del equipo los componentes de la fórmula matemática que gobierna todo este efecto.